Hola a todos y todas, mi nombre es Eric Paolo León Salas, soy profesor de filosofía de la Universidad Estatal a Distancia, específicamente de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y voy a darles lo que es el tema de cómo construir un argumento y utilizar las citas bibliográficas eh, de la mejor manera posible para los cursos de perspectivas filosóficas de la ciencia y ética y política. También podrían ayudarse con esto para en un futuro hacer las citas o cómo argumentar o cómo generar o redactar argumentos y utilizar las citas en otros cursos. El objetivo es esto, de que traten de evitar lo que es hacer un trabajo no bien hecho y tratar de hacer lo mejor posible lo que es citar y lo que es argumentar y reflexionar. Entonces, vamos a empezar. Para empezar, primero, ¿cómo se construye un argumento? ¿Verdad? Primero, un argumento es a partir de nosotros generamos ciertas razones, tratamos de dar una solución, una conclusión. A partir de eso tratamos de nosotros como emisores, como los que estamos construyendo ese argumento, comunicar, hacer entender, hacer que actúe, hacer que piense, entre otras, o convencer a otra persona. O tal vez a través de cierta información yo pueda adquirir un conocimiento nuevo. Es por eso es que se utiliza el argumento. También a veces se puede decir que el argumento puede utilizarse para explicar, sí puede ser para hacer crítica, puede ser para hacer para un montón de cosas. También están los argumentos o los malos argumentos o las que como dicen falacias que les dicen mentiras, que no necesariamente es una mentira, sino que es un argumento inválido. Inválido, ¿qué significa? Que de su información y las premisas o razones no necesariamente sacamos esa conclusión, que también lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo se construye un argumento? Primero hay que plantear una postura clara sobre el tema a tratar, o sea, vamos a afirmar algo, como decir que el gato que está aquí es color gris, ¿verdad? Mi gata es color gris, estoy emitiendo un juicio de dos conceptos. Primero, mi gata, ¿verdad? Esa gata que se llama Queenie es la cópula, ¿verdad? Que viene normalmente con verbos gris. Entonces nosotros podemos juzgar ahí, ya con esa oración, podemos juzgar si es verdadero o falso, porque estamos uniendo dos conceptos, el concepto de la gata, ¿verdad? Si es una gata o no, puede ser que sea un peluche, o si es y qué significa gata también, que es o gato, que es confiable, y el concepto gris. ¿Verdad? Algunas otras personas, por ejemplo, llegan y dicen, no, ese es un gato tipo color azul, ¿verdad? No sé, de raza azul. Entonces ya ahí uno se pone a reflexionar. Entonces, para poderse reflexionar sobre esa afirmación, hay que respaldarlo con afirmaciones. Y eso es con información comprobable y fuentes confiables. Normalmente cuando nosotros hacemos un argumento, utilizamos información que tenemos, con la cual nosotros vemos, ¿verdad? Si nosotros decimos, mira, yo te vi hoy en la mañana en la institución, en el CU, entonces hoy estuviste fuera de tu casa. ¿Verdad? Entonces la premisa, hoy estuviste fuera de tu casa, la conclusión fue porque hoy te vi en la mañana. Ahora, si la persona lo vio y tal vez lo confundió con otra persona, bueno, eso es complejo, porque tal vez lo confundió, pero si llegó y habló con esa misma persona, sí se puede llegar a esa conclusión. Por eso es bueno tener, respaldarlo con afirmaciones o información comprobable y fuentes confiables. Ahora, ¿por qué fuentes confiables? Porque no podemos hacerlo todo con nuestros sentidos. Y a veces nuestros sentidos nos pueden engañar o simplemente tenemos diferente perspectiva. A veces tal vez llegamos y decimos, mira, vimos a tal persona en un lugar y en serio no era esa persona. La confundimos. Entonces, la confundimos con otra persona o simplemente no vimos bien o nos equivocamos de tiempo. Bueno, pudieron existir otro montón de razones o premisas con la cual me equivoqué
o nos equivocamos. Entonces, para respaldarlo hay que verlo con información comprobable empíricamente o con, si no, por medio de fuentes confiables, que son fuentes bibliográficas en las cuales podemos ver libros, papers, artículos científicos, académicos, entre las unidades didácticas, entre otro montón, que normalmente es mejor pedírselo a las personas expertas en el tema. Y a partir de eso podemos sacar esa información para fundamentar, para darle ese sostén a la conclusión, para decir, mira, esto sí es así. ¿De acuerdo? Eh, hoy en la mañana te vi, para concluir eso, para concluir, hasta puedes sacar una foto, por ejemplo, en la mañana, y ya aquí tengo la evidencia, ahí te vi. O esa gata es gris, la vemos más de cerca y ya vemos si diferenciamos lo que sería gris o no, dependiendo también ya no solamente con lo que vemos, sino también, por ejemplo, teorías de color, ¿verdad? De color, si es que es tanto gris o azul, entre otros. Pero bueno. Ahora, ¿por qué es importante respaldar un argumento? Bueno, esto vamos a ver un poquito más a fondo. Ahorita con un argumento y contraargumentos que vamos a ir tratando de ver. Ahora, ¿por qué es importante respaldar un argumento con fuentes confiables? Primero, da credibilidad y fortalece la validez. Validez que significa que a través de lo que yo estoy diciendo, esas afirmaciones para construir esa otra afirmación final, que es la conclusión, esas afirmaciones, por decir, como digo, mi gata es color gris, también puede ser mi gata no es color gris. Esa afirmación puede ser verdadera, puede ser falsa. Siempre podemos emitir un juicio, ¿verdad? De si es verdadero o es falso. Entonces, si tenemos buenas fuentes, o sea, buenas razones, da credibilidad a lo que nosotros estamos diciendo y al argumento que estamos escribiendo y fortalece la validez. ¿Qué quiere decir eso? Que fortalecemos lo que es la relación entre las diferentes premisas y decir, mira, sí, está bien amarrado, esto sí es sólido, ¿verdad? No se puede destruir fácilmente. Y ahorita vamos a ver un poco sobre eso. Vamos a ver argumentos, falacias y contraargumentos. En las falacias es cuando no se da este tema de validez. ¿Por qué no se va a dar la validez? Porque la conclusión o conclusiones no salen necesariamente de las premisas. Es a veces una mínima palabra o a veces un mínimo problema de lógica puede hacer ver que estemos confundidos. Es como cuando uno llega y dice, mira, hay tres personas que en Costa Rica que me trataron mal, por lo cual todos los costarricenses son malos. O tres costarricenses que me trataron muy bien, entonces todos los costarricenses son pura vida. No, eso es una falacia de generalización. A partir de pocas personas, generalizar no se puede decir. Ya si yo digo, si tres personas me trataron mal en Costa Rica, puedo decir, hay algunos, la conclusión es verdadera o que es que hace, no, tal vez no verdadera, sino válida, que fortalece la validez sería algunos, algunas personas en Costa Rica no son pura vida o buena gente o buenas personas o simplemente algunas personas no me trataron bien. Lo mejor serían algunas personas, por lo tal, algunas personas no me trataron bien. Y tal vez desde ahí sacamos algunas, tal vez porque tendríamos que ver eso, tratar bien o no, para ver desde el ámbito teórico si eso tiene que ver con ser buena o mala persona, ¿verdad? Por algo también está este tema del conocimiento que ustedes están viendo acá, del conocimiento científico, desde el conocimiento político, conocimiento ético. Ahora, argumento. A partir de razones, estas razones que nosotros damos, las vamos a llamar premisas. Saco conclusiones. Ahora, de estas conclusiones y las mismas razones o premisas, se puede reflexionar. Vamos a ver acá. Premisa uno: todo humano es inteligente. Aquí estamos relacionando el concepto humano con el concepto inteligente. Premisa número 2: aquí ya viene con una teoría antropológica, filosófico-antropológica, de que todo humano es inteligente. Y inteligente hay que tener en cuenta que hay que definirlo. Pongamos, por ejemplo, que es capacidad de utilizar la parte prefrontal del ser humano. Estamos utilizando un poco de neurociencia, no solo el ser humano, sino de los seres vivos para la parte prefrontal y nosotros que lo tenemos un poco más desarrollado.
Y a partir de eso podemos controlar nuestros instintos y además solucionar lo que son problemas, ¿verdad? Solucionar problemas. Entonces yo puedo definir esto. Hay que saber definir y delimitar. Ahora sí, todo humano es inteligente. Vean que aquí estoy utilizando teoría. Eric Paolo, yo, es humano, por lo cual Eric Paolo es inteligente. Entonces, si ustedes ven acá, tal vez yo sea una inteligencia artificial o no. Entonces, si llegan a conocerme de frente, ya de frente a Eric Paolo, ya ustedes hablan conmigo y ustedes dicen, ah, mira, sí, sí, es una persona tal vez inteligente. Ya cuando ustedes me vean y empecemos a hablar sobre filosofía, ciencias o cualquier otro tipo de cosas y podamos reflexionar juntos y llegar al concepto del tema de inteligencia. Al tema de inteligencia que tengamos en cuenta, ¿verdad? Porque a veces hay personas que dicen que solamente es para solucionar problemas, otras personas simplemente dicen que es inteligencia es para aprender. Bueno, hay muchos conceptos y teorías y eso hay que verlo muy bien en el ámbito epistémico que se da mucho en filosofía de la ciencia o perspectivas filosóficas. Ahora, si esas premisas son buenas, bueno, si esas premisas son buenas, las conclusiones de esas premisas son buenas, pueden ser conclusiones de otras premisas, ¿verdad? Todo humano es inteligente, pueden ser una conclusión de otras premisas, como por ejemplo teoría de la neurocientífico, ¿verdad? La neurociencia, puede ser también de teoría antropológica, antropológica filosófica o teoría biológica, entre otro montón, ¿verdad? Con teorías de ciencias cognitivas, entre otro montón. Entonces ya esto puede ser de varios argumentos, desde varios puntos de vista teóricos que llegamos a esto, ¿verdad? De que todo humano es inteligente. O por lo menos podemos decir casi todos, ¿verdad? O todos o casi todos. Ahora, son buenas conclusiones de otras premisas. Bueno, supuestamente estas tendrían que ser buenas conclusiones de otras premisas o serían algo muy fácil de ver, ¿verdad? Como llegar y decir, mira, este control que tengo acá es color negro, ¿verdad? Esto es un control y es color negro y tiene colores, diferentes colores, que es algo fácil de ver. Y hay otras que tienen que ayudarse mucho con el tema de las teorías, que ya eso se puede ver mucho en filosofía de la ciencia o perspectivas filosóficas de la ciencia. Ahora, ahora la misma conclusión puede ser debatida con otras premisas, como digo, son otras premisas que tienen que ver con otras teorías que a partir de esas teorías pueden hacer una crítica o pueden justificar lo que es la conclusión. O sea, puede ser esta misma conclusión o pueden ser cada una de estas. Como les digo, desde aquí puede ser todo humano es inteligente, puede ser desde la neurociencia, puede ser pues desde la teología, tal vez. Podemos hablar desde teología, podemos hablar desde la filosofía, podemos hablarlo desde la biología, entre otros. Bueno, y no solamente ciencias, también desde el diario de vivir, desde el conocimiento que tenemos nosotros en el diario de vivir. Ahora, ¿qué buscamos con esto, con el argumento? Buscar y justificar las conclusiones o criticarlas si nosotros no vemos que son buenas, ya sea las conclusiones o criticar también las premisas, porque tal vez no es necesariamente bueno, como vemos acá el tema del inteligente, uno puede decir, mira, solamente es solucionar problemas o solamente es el coeficiente intelectual, pero otras personas han propuesto con otro marco teórico y decir, mira, no, la inteligencia no solamente es el coeficiente intelectual, sino es solucionar problemas, o es aprender rápido, o es tal vez otro tipo de cosas. O hay inteligencias múltiples, que es una teoría que muchas personas no la aceptan, pero está por ahí, que es una teoría más relacionada en el ámbito psicológico, entre otros. Ahora se habla mucho de habilidades, de inteligencias, bueno, hay un montón de cosas. Ahora, buscamos justificar, criticar o explicar algo. Bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Explicar algo, dar a entender algo. Para eso se necesita todo este proceso de reflexión que tenemos nosotros para poder separar lo que son los argumentos entre premisas y conclusión o conclusiones y a partir de eso ver si en serio se relacionan y ver así por cada concepto hacer crítica y saber de qué se está hablando o no se está hablando. ¿Por qué? Porque si no se pueden dar falacias. Voy a darles este ejemplo que está acá.
la mujer no es inteligente. Bueno, esto que está escrito todo humano, P1, P2 y conclusión, normalmente iría escrito de una forma como esta. Aquí vamos a ver, por ejemplo, este. La mujer no es inteligente, dado que todo hombre es inteligente y la mujer no es hombre. Spoiler, ¿qué se está dando acá? Una falacia de falso equívoco. Vamos a ver la crítica a continuación. Para hacer eso es importante, esto es un argumento muy pequeño. A ustedes se les está pidiendo que hagan una explicación mucho más amplia porque ya estamos en un grado universitario, que hagan reflexión mucho más profunda sobre un tema y ya ahorita les voy a mostrar un ejemplo de eso. Entonces vamos a ver, bueno, varios ejemplos de eso. Entonces la mujer no es inteligente, ¿cómo encontramos aquí separamos esto entre premisas y conclusión? Primero, hay que encontrar la conclusión. ¿Y qué es la conclusión? Siempre hay que preguntarse, ¿qué quiere que pensamos, que hagamos, por quién votemos? O que sí, que pensemos, que entendamos, ¿verdad? Que entendamos. O el emisor, ¿verdad? Esa persona que está escribiendo o que nos está diciendo algo. ¿Qué quiere? En este caso está tratando de demostrar o decir que la mujer no es inteligente. ¿Qué razones está dando? Vamos a verlo a continuación. La mujer no es inteligente. Ya que sacamos esto, vamos a sacar las premisas. Dado que todo hombre es inteligente, primer premisa, y la mujer no es hombre, segunda premisa. Todo hombre es inteligente, premisa uno. La mujer no es hombre. Ahora, ¿qué pasa? Esto es peligroso. Aquí puede ser atacado de dos formas. Primero, de una forma, como lo vemos acá, de ver validez. ¿Por qué? Porque aquí hay un problema. El concepto hombre aquí se está utilizando de manera de que puede, según la Real Academia Española, puede significar especie, o sea, ser humano, o puede significar género de hombre, o bueno, sexo, hombre. Y aquí el concepto la mujer no es hombre, este término mujer está determinado por esto de que no es hombre. Entonces aquí significa solamente género, ¿verdad? Y aquí mujer, género, y aquí o sexo, o hombre, género o sexo. Y aquí puede significar dos cosas. Ahora, ¿qué tiene que existir en la teoría de la validez, bueno, en el ámbito de lógica? En la inferencia, tiene que haber coherencia, ¿verdad? Tiene que haber coherencia y principalmente entre los conceptos que estamos dando. El concepto de acá puede tener doble significado. Género de hombre, ¿verdad? Hombre que sexo masculino y o especie, hombre y mujer de ser humano. Y aquí es solamente uno. Entonces se está jugando con esto. No significa lo mismo este concepto de hombre que este. Puede acomodarse de una manera muy tramposa. Y eso se puede ver ya a la final. Se está acomodando esto también otra vez al concepto hombre, solamente a un único que sería, debido a esto, que la mujer no es hombre, solamente a género, y llegamos a esto. Y llegamos a esa conclusión. Y con esa conclusión uno puede decir, bueno, mira, esto es como decir 2 más 2 son 4. Bueno, pero que aquí me está dando 2 más 2 son 16. Está fallando, ¿verdad? Está fallando y es por esto. Estamos haciendo mal. Este, esta comparación, por algo hay que poner en duda siempre también los conceptos y reflexionar bien sobre esto y sobre las teorías que se habla sobre esto. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? Podemos seguir generando a partir de este mal argumento mucho más. Ahora, si la mujer, por ejemplo, llegamos acá a la conclusión, si la mujer no es inteligente, decimos, si la mujer no es inteligente, mi madre no es inteligente. Conclusión, bueno, utilizo otra vez, mi madre es mujer, ¿verdad? Por lo cual mi madre no es inteligente. Espero me disculpen, el audio se fue. Bueno, entonces vuelvo a repetir. A partir de esto podemos utilizar esta conclusión como una premisa
Si la mujer no es inteligente y ponemos aquí hay una premisa implícita, que quiere decir que no está escrita de una forma explícita o que nosotros podamos ver. Mi madre es una mujer, por lo cual mi madre no es inteligente y ya podemos seguir, ¿verdad? Con ese tema y generar un desastre, ¿verdad? Podemos hacer un desastre de argumento. Y en el argumento se necesita que tenga bases sólidas y que esté bien armado, como si fuera un edificio que utiliza la matemática y la ingeniería para poder generar lo que es su sostén y que pueda funcionar, ¿verdad? De que no se derrumba. Entonces esto se puede derrumbar muy fácilmente. Entonces podemos aquí decir, la mujer no es inteligente, mi madre no es mujer, mi madre no es inteligente, ya de una forma explícita. Ahora, se puede atacar esto, como ya lo vimos, con el concepto aquí de hombre, que se está utilizando mal y hace que no haya validez, que esto tiene que ver con teoría de lógica, de la lógica, que se está dando una falacia de falso equívoco, que lo dijimos acá, que tiene que ver con falacias informales en las cuales se está utilizando de una forma ambigua el concepto hombre. Y no es justo, ¿verdad? No es justo, no se quiere decir que no es justo, no es válido, porque el hombre tiene que significar lo mismo aquí que acá, por ejemplo. Esto lo podemos ver aquí, vamos a repetir, pero en su expresión tiene un problema. El concepto de hombre se puede confundir con ser humano como especie, pero a la vez como género. Entonces está utilizando una palabra para hacer ver mal a la mujer. Aquí estoy haciendo un argumento, un contraargumento, o sea, una crítica a esto desde el ámbito de la lógica y lo genero en otro argumento, lo puedo separar en esto y puedo a partir de esto generar un argumento más grande. En su expresión, premisa número uno o razón número uno, que esto lo saco de acá, en su expresión tiene un problema. El concepto hombre se puede confundir entre género y especie, que estamos hablando de la premisa uno. De la premisa uno en su expresión tiene un problema y termino acá. Luego, es bueno poner siempre unas palabras que traten de conjugar. Luego, la premisa 2 se debe definir o delimitar bien un concepto para evitar usos erróneos. Es decir, debe tener coherencia en significados, ¿verdad? Coherencia. Esto según la teoría lógica, debe haber coherencia en significados para poder correlacionar y generar la conclusión. Conclusión, el argumento que tenemos acá está mal por no delimitar el concepto de hombre, humano y mujer, y estos deben tener coherencia en su significado. Aquí ya estoy generando un argumento ya un poco más amplio con todo esto que está acá. Argumentos y contraargumentos, ¿verdad? Aquí hay argumentos, aquí hay una falacia y genera un contraargumento. Y también se puede hacer, por ejemplo, argumentos a través del concepto de género, sobre teorías de género, ¿verdad? Del ámbito del género, o teorías también de la misma biología, entre otros, o para contrarrestar este argumento que está mal, que tal vez aún muchas personas siguen creyéndolo, y sí, muchas personas lo creyeron durante mucho, mucho tiempo, lo que es este tipo de argumento. Ahora, ustedes pueden llegar y leer de todo lo anterior, generé este argumento. Bueno, tal vez esta explicación un poco más grande, y aquí donde dice P1, C, aquí donde deberían de ir, por ejemplo, las P1, P2, es donde deberían de ir la P1, P2, conclusión, deberían de ir las citas. ¿Verdad? Las citas que serían, por ejemplo, aquí sería este, o sería este, sería este, o sería este, ¿verdad? Y aquí ya nosotros vamos viendo para llegar a esto. Ustedes pueden llegar y leerlo y compararlo con lo que está aquí atrás y llegar y decir, ah, mira, ya se está generando un argumento grande y con suficiente reflexión para poder yo llegar a X, Y o Z conclusión, ¿verdad? Bueno, esto ya ustedes lo pueden leer. Ahora, importante, ¿por qué les digo? Porque aquí, por ejemplo, aquí dice P1, yo no, ¿cuál puede ser P1? Puede ser este premisa uno de aquí o puede ser esta premisa uno de acá. Aquí es donde es importante poner las citas bibliográficas o de dónde estoy sacando cierta información. Ahora,
Las citas, aquí yo podría decir, bueno, voy a citar esto. Mira, de la página número, son uno, dos, la página número 3 o puede ser de la página número 4 eh, del video de tal según APA, ¿verdad? Puedo llegar y decir esto. Y ya ustedes van a ver más adelante cómo se escribe. Y eso apoya a lo que se está dando acá, para que tanto usted como persona que está escribiendo no se confunda y a la vez la persona que va a leer lo que usted está escribiendo no se sepa dónde encontrarlo, ¿verdad? Sepa dónde sacarlo. En este momento lo podemos sacar de acá fácilmente, pero siempre es necesario saber de dónde lo sacamos, de qué referencia y de dónde, de qué fuente, ¿verdad? De qué fuente. Ahora, ¿cómo se utilizan fuentes verificables en el desarrollo de un argumento? Esto vamos a utilizar lo que es el formato de citación APA y las formas de citar son APA 7. Las formas de citar son las siguientes. Ya de esto ustedes han visto en cursos anteriores y ya hay varios videos en internet que ustedes pueden ver. Aquí vamos a repasar y ver cómo utilizarlos de la mejor manera posible. Está la cita directa de menos de 40 palabras, cita directa de 40 palabras o más y cita indirecta o parafrasis. También esta de 40 palabras son cita directa, podemos decirle cita textual, y la indirecta cita paráfrasis. Textual es que se escribe a como viene escrito en el libro, en el artículo o un reportaje o como lo expuso en un video la persona, etcétera. Vamos a ver la cita directa. Son menos de 40 palabras siempre. Se reproduce exactamente las palabras del autor, o sea, se dice todo lo que dijo el autor. El texto, bueno, todo no, ¿verdad? Lo que es funcional y en el contexto debido, porque no se puede poner, por ejemplo, quitarle alguna parte al autor, algunas dos palabras, o solo poner la mitad de, por ejemplo, la mitad de esto, porque tal vez se diría trampa. Entonces el texto debe tener 40 palabras y o menos de 40 palabras y el conteo de las palabras se puede hacer ya con ayuda de herramientas como Word o como Google o documentos o uno la lee uno por uno. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta humano y ahí seguimos hasta llegar acá. Aquí vemos cómo lo vamos a citar. Es una cita narrativa. Siempre empezamos con una introducción interpretando estos resultados, ¿verdad? Con una introducción pues, según lo anterior, Freud dijo o sugiere, y ya empezamos la cita, empezamos con comillas, siempre las que son menos de 40 palabras con comillas, y escribimos textualmente lo que dijo. Y luego lo ponemos entre paréntesis P, que significa página, y aquí se dice 421. Y luego siempre es bueno explicar lo que estamos diciendo, el qué, el cómo y para qué. El qué, cómo y para qué. Aquí solamente estamos por encimita, por lo tanto es muy variable la producción de ambas entre sí. ¿Por qué? Porque después de esto vendría otro párrafo que vendría a explicar este tema, ¿verdad? Vendría a profundizar o reflexionar sobre este tema, ya sea sobre algunos conceptos en sí. Por ejemplo, aquí dice la aptitud para la cultura, la capacidad de ser humano. Aquí podemos decir capacidad de ser humano, podemos ponerlo en duda. Para reformar producciones egoístas, podemos ponerlo en duda o reflexionar qué significan pulsiones egoístas bajo el erotismo, según Freud, y diferenciarlas de otras y demás, que ya sea eso se puede utilizar para este mismo párrafo o otro párrafo diferente, que es lo que más importa, que ustedes utilicen esto para reflexionar. Ahora, ahora la cita que está entre paréntesis, aquí uno llega con, digamos, aquí estamos escribiendo, aquí viene más en latín, creo que es en latín, y viene con una introducción y tratamos de generar y ponemos pues, donde se afirma que la aptitud, bla, 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 Freud, y después abajo se llega a escribir y reflexionar. Se puede hacer esto. O sería mejor detrás del punto. Aquí atrás de este punto seguir hablando un poco más sobre este tema. Dependiendo mucho de la estética del emisor o los emisores que vayan a leer,
quieren que hagan más o menos mm, oraciones, bueno, oraciones no, desde líneas, eh, para poder entregarles. Simplemente lo que digo es que en un argumento, mientras no sea exagerado, por ejemplo, que no haya párrafo, vamos, diferentes, un párrafo diferente o un punto y aparte diferente al menos en una página unas 3 veces o no sé, depende el tema, pero sí no tiene que haber como que ir todo seguido, ¿verdad? Tiene que haber alguna que otra separación. Es importante esto. Ahora, en esto, la cita debe colocarse entre comillas, igual. Y al final, como esto no lo pusimos, nos seguimos interpretando los resultados de Freud. Aquí no se dice, donde Freud, 1915, afirma, y pondríamos 421, ¿no? Donde se afirma que la aptitud para la cultura de un ser humano para reformar las otras pulsiones egoístas, y llegamos acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ponemos? Como ya esto lo pasa, que está acá, lo pasamos aquí abajo y todo en comillas, ¿verdad? Digo, en paréntesis. Entonces la cita debe colocarse entre comillas y debe tener apellido del autor, el año de creación del documento y el número de página. Ahora, cita directa de más de 40 palabras. Se reproducen exactamente las palabras del autor. Otra vez, el texto, eso sí, si el texto excede 40 palabras, el conteo de palabras puede hacerse en Google y demás, entonces se ponen en un párrafo aparte y además de párrafo se hace como un tipo sangría en todo el párrafo, como lo podemos ver a continuación. Aquí se agarraron dos párrafos y se pone igualmente. Aquí estamos utilizando a Freud, afirmó lo siguiente, se pone todo y se pone la página al final. Y después se sigue reflexionando sobre el tema. Siempre seguir reflexionando y ojalá que sea más grande que las mismas citas, que en serio se vea un proceso de esfuerzo cognitivo, de esfuerzo de reflexión, esfuerzo de que nosotros estamos pensando cómo esa teoría se da o no se da en la realidad. Si podemos hacerle crítica, lo podemos hacer. Si podemos hacerle o encontrar un problema dentro del argumento, podemos hacerlo. Si podemos hacerle o justificarlo con ejemplos y otros, podemos hacerlo. Ahora está el formato de paréntesis, ¿verdad? Que ya no es así tan narrativo como acá, que es otra vez, nada más se pone aquí, ¿verdad? Siempre esto aquí es 1,27, pero aquí ya siempre tenemos todo el párrafo aparte, ¿verdad? En, en al menos 1,27 todo el párrafo y esta primera parte sí. Ahora, aquí se ve que es lo mismo que acá. Bueno, aquí hay dos páginas, PP, 50 y 51. Si se está utilizando, si a veces se está terminando una página, parte de la página abajo y hay que seguir en la siguiente página, aquí se pone PP, desde cuál a cuál página es que se sacó, que son dos páginas, 50 y 51, y después se reflexiona, ¿verdad? Antes es una pequeño párrafo de introducción o una pequeña 2 líneas o una línea de introducción, puede poner esto y después ya eh, el- toda la otra reflexión o argumentación que se trata de usar. Y esto sería como una premisa, ¿verdad? Eso, las citas serían como unas premisas, como vimos acá, ¿verdad? Premisas para generar conclusiones. Serían como algunos tipos de estas premisas que son utilizadas para reflexionar y utilizar la conclusión. Pero eso sí, esas premisas son complementarias, tienen que utilizarse, son necesarias, pero no suficientes. Lo que se necesita más es su reflexión. Por eso vamos a ver, bueno, por último, bueno, por eso les puse a ver aquí arriba la, todo este proceso de reflexión que hice a través de estas, este argumento, contraargumento y demás y generé todo esto. Ahora, cita indirecta o parafraseo, aquí usted llega y dice, mira, prefiero ponerlo con mis palabras o se va a entender mejor con mis palabras o con mis palabras puedo ponerle un poquito más, un poquito menos, alguna cosa para poder contextualizarlo mejor porque no me funciona bien lo que dice el autor acá. Entonces ustedes pueden llegar y ponerlo, se utiliza las palabras del autor, pero se da una adopción por parte de la persona. Usted lo
adquiere, usted dice, ya esto es mío, este conocimiento es mío y voy a ponerlo con mi palabra. Y el formato debe colocarse, bueno, muchas personas dicen que o prefieren que exista más esto, ¿verdad? Que exista más lo que son citas parafraseadas, otras personas dicen que no. Eso va a depender mucho de quién o quiénes se lo pidan, de qué comunidad académica, científica o qué profesor o profesora, entre otros, se lo lleguen a pedir. Entonces aquí tengan en cuenta mucho a quién o qué el receptor que están eh, buscando que los evalúe o tratando de convencer o están acostumbrados a esto. Entonces, por ejemplo, debe colocarse el apellido del autor, el año de la creación del documento y los números de página son opcionales, aunque es preferiblemente que tengan los números de página. Entonces, por un ejemplo, aquí según Taleb 2016, el crack bancario del 2018 fue por cuenta de una acumulación de riesgos ocultos y asimétricos y que los banqueros estaban empeñados en búsqueda de rentas. PP 3031. Aquí lo que se hizo fue poner lo que dijo Taleb, pero con otras palabras. O sea, con las palabras mías, digamos que yo me lo apropié y yo puse con esas palabras. Aquí otro ejemplo. El índice de muertes violentas durante el siglo XXI ha aumentado de manera exponencial. Ramírez, 1983. Aquí es como más directo y aquí recuerden que es más narrativo. Y ahora, ¿cómo vamos a ver eso ya plasmado en el documento que ustedes tienen que hacer? ¿Qué vamos a hacer para poder generar argumentos, explicaciones, entre otros? Vamos a ver un ejemplo bueno, ya vimos un ejemplo de argumento arriba, podemos ver aquí. Porque es una postura, tenemos que poner una postura, es un planteamiento de una postura que dan razonamientos, ¿verdad? Razonamientos o reflexiones, en la cual aquí vamos a ver, en diversos contextos sociales, el lenguaje es la base fundamental para establecer comunicaciones entre seres vivos. De esta manera, se generan diferentes tipos de lenguaje que hacen posible la interacción con el entorno y la realidad. Ahora bien, en las disciplinas también persisten lenguajes determinados y propios que intentan nombrar y conceptualizar. Es así que en la disciplina científica el lenguaje es un aspecto clave porque explica los procesos naturales de la vida cotidiana, ¿verdad? Aquí estamos hablando de bastantes temas sobre una postura de que se está utilizando el lenguaje en los contextos sociales para establecer comunicación y sobre cómo puede ayudar un argumento. Entonces aquí hay otros ejemplos de que se puede debatir con el texto, qué es lo que trata y demás. Vamos ahora a lo que venimos. Bueno, aquí ustedes pueden ver esto, lo que está en color azul. Son conectores lógicos, bueno, con conectores que ayudan a pasar de ciertas ideas a otras. Si empezamos con esto, ponemos de esta manera y seguimos. Ahora bien, ahora ya no vamos a hablar a seguir con eso que se está hablando desde aquí arriba. Ahora bien, o sea, vamos a hablar de otra cosa que tal sí se relaciona, pero tal vez un poco quebrantado. Ahora, es así que ya podemos decir que podemos llegar a una conclusión teniendo en cuenta esto, es así que, o por lo cual, entre otros. Y lista de conectores están acá. Es muy importante utilizar los conectores, ya sea para los mismos párrafos, dentro de los mismos párrafos, o para conectar unos párrafos que tenemos anteriormente con otros, o para conectar párrafos con citas o citas grandes de esas grandes, o citas o para hacer diferenciar las citas parafrasis, como las que están acá. Aquí ya podemos hacer, a poner después de esta, podemos poner alguna de estas, de estos conectores. Podemos poner aquí un conector diferente para ya hacer entender de que aquí terminó la cita y que ya usted va a hacer la reflexión, que es lo más importante, ¿verdad? Porque esto es solamente tal vez una premisa o tal vez una conclusión que se va a debatir, o una premisa que se va a debatir, o sea, una premisa que se va a utilizar nada más para apoyar lo que va a reflexionar y concluir. Ahora, aquí ustedes pueden encontrar una lista de conectores que pueden ayudarse bastante, también otras que pueden encontrar en otras páginas o tal vez inteligencias artificiales o bueno, hay un montón de formas o pueden ayudarse con los tutores que ustedes tienen. Ahora, ejemplo de un argumento. Aquí vamos a ver, respaldar con información confiable, como lo habíamos visto aquí arriba, ¿no? Respaldar con información confiable, ¿para qué? Para dar credibilidad. Volvemos acá abajo
En este punto se incorpora el análisis propio, uso de citas y conectores. Análisis propio es lo que viene o tal vez lo que nosotros estamos produciendo, viene en color morado. Cita del autor, ya de dónde viene lo del autor, que al final se va a reflejar en la referencia, y las referencias, y la cita directa, que está acá, que ya viene entre comillas o no comillas y demás, según las reglas que está, según APA, como vimos anteriormente, y los conectores, como los estamos acá utilizando para poder hacer ver qué está pasando, ¿verdad? Para poder ubicar al receptor o a esa persona que está leyendo o que está tratando de entender. Entonces vamos a ver acá, con una cita directa de menos de 40 palabras. A esto es lo que se busca, que sea más de lo color morado, o sea, más de la reflexión de que ustedes hacen, que de la misma, de la misma cita directa. Entonces pongamos un ejemplo acá. La expresión y comprensión de sentimientos en la infancia es un proceso complejo, dado que el desarrollo de identificación de emociones es paulatino. La dinámica del juego surge como medio de exploración de emociones, como lo indica Conector Román Miguez 2017. El juego, entre comillas, porque es menos de 40 palabras, el juego es un elemento básico y fundamental en la configuración de nuestras convicciones, sentimientos, actitudes y comportamientos. Cierro comillas y pongo el número de página. Punto. Es por esta razón, aquí les decía a ustedes que es necesario hacer una conexión y la reflexión, la actividad descrita devela el sentir de los niños y las niñas. Un ejemplo hipotético para poder hacer entender esto que estamos reflexionando podría reflejarse en un infante que juega con figuras y los agrede entre sí. Aquí podríamos poner un poquito más. Podemos decir, mira, figuras de acción que tienen o figuras que les regalaron con muñequitos o con figuras que muñequitos, o tal vez con, de videojuegos o puede ser como la cabeza de este Mario que tengo acá, que creo que ya le hicieron un daño, ¿verdad? Ya le hicieron un daño, alguien le hizo un daño, debería de ir así. Y, y, y hubo daño, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Podría reflejarse que un infante juega con figuras, los agrede entre sí. En este acto se refleja el enojo y agresividad, lo que podría traducirse en actos de violencia que presencia. ¿Ah? Podría, ahora, es importante este concepto, podría, porque no necesariamente siempre lo es, porque tal vez los niños y niñas ya están acostumbrados a jugar por ver tanto en tele u otros videojuegos o entre otros y hacer eso, pero sí puede ser un indicio, ¿verdad? Por eso podría ser un indicio de que él o la niña está llega a destrozar un muñequito como estos, tal vez, y lo destruye de una forma en la que uno puede ver que es tal vez cruel. Mm, o hay dos cosas, ¿verdad? Ahí es donde uno puede reflexionar dos cosas o más, o tal vez es una forma normal de la cultura de la comunidad del niño, o simplemente si hay un problema de agresividad y demás en su ámbito familiar o social o en la escuela u otros. Por ende, el sentir de un menor respecto a una situación esclarece el panorama de intervención, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver qué sentir puede, a partir de lo que ha hecho, ¿verdad? Si como ya se mira, tengo lo que tiene aquí, uno le puede preguntar, mira, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué fue lo que pasó? Y demás, ya eso es en psicología o en educación, ¿qué pasó? Y demás, y ahí ya uno puede ir sacando indicios, pruebas para poder hacer más cosas. Pero bueno, ya son cosas más que estoy reflexionando un poquito más acá, que también se pueden integrar aquí o en un siguiente párrafo para poder hacer que esto tenga mayor, estas reflexiones que hago, para que esto tenga mayor, como se dice, fundamento, para que se vea que se está haciendo una reflexión y argumentando de qué puede pasar y qué se puede dar o no dar, ¿verdad? También por eso es importante decir, mira, podría traducirse, ¿verdad? Que es diferente a se traduce, porque como se decía antes decían que los juegos de violencia
generaban en las personas que fueran violentas. No necesariamente, ¿verdad? Ya eso nosotros lo sabemos. Los que vivimos con videojuegos durante toda la vida sabemos que no necesariamente eso produce violencia. Hay otras cosas que sí pueden llegar a producir violencia. O su conjunto.